Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Hoy con 3 secciones que le van a encantar. Empezamos con especialistas, la doctora Narelis Loreto, odontólogo, hablando acerca de odontología neurofocal. Luego continuamos con Respirando Asuntos de Mujeres con el doctor Carlos Lugo León, ginecobstetra, embarazo saludable, que debe saber la futura mamá. Y finalizamos con nuestro segmento de Respirando Asuntos de Niños con la doctora Sandra Neri, gastropediatra, trastornos gastrointestinales comunes en nuestros niños. Así que no se lo pierda, quédese aquí con nosotros en Respira Libre. Y síganos en nuestras redes sociales, @Respira Libre, @Meridiano Online. Especialistas en Respira Libre. En nuestro segmento de especialistas estamos con la doctora Narelis Loreto, odontólogo, y vamos a hablar acerca de odontología neurofocal. Narelis, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo es esto de odontología neurofocal. Bueno, la odontología neurofocal nace de la terapia neural. La terapia neural es una terapia que se utiliza para dolor crónicos y para estabilizar el sistema nervioso autónomo. La odontología neurofocal relaciona cada diente o cada odontón con cada órgano que tiene nuestro cuerpo, de tal manera que se trabaja al paciente integralmente. Y eso es una evaluación sistémica, pero que se hace en boca. Sí, muchos pacientes llegan a mi consulta, por ejemplo, con parálisis facial y pacientes que llegan con neuralgia del trigémino, dolores crónicos, cervicalgia, lumbalgia. Y cuando se aplica la terapia neural en el cuerpo, que es para estos dolores crónicos, también se coloca en la cavidad bucal. La colocación de esa terapia neural en la cavidad bucal se llama odontología neurofocal. A su vez está asociado que cada diente, por ejemplo, un paciente que se ha realizado un tercer molar, muchas veces está asociado a taquicardias o paciente que llega con una correa que no está totalmente o en condiciones adecuadas en su posición. Y eso genera compresión. Entonces, ¿qué pasa? El paciente presenta hipertensión arterial y una serie de síntomas. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es la relación que existe cada diente con el resto del cuerpo. ¿Y desde cuándo estamos trabajando con terapia neurofocal a nivel de odontología? Mira, está en mi consultorio, bueno, yo hice la certificación, un diplomado en la Universidad de los Andes de terapia neural y ahí conocí este nuevo mundo. Aparte que hago acupuntura y se abrió un compás de opciones en mi consulta odontológica. Lo he practicado por más de 5 años y de verdad que cuando llega el paciente con otras opciones terapéuticas que se ha realizado, con otras especialidades, cuando encuentran una respuesta complementaria a los tratamientos que realizo a nivel odontológico, encuentran un gran alivio al dolor orofacial, neuralgia del trigémino, parálisis de Bell, y de verdad que ha sido un mundo fascinante y una terapia que ha ayudado a muchas personas. Lo bueno es, como lo estás recalcando, que es una terapia coadyuvante, o sea, si Sí. es el tratamiento tradicional, lo que sea tu parte de odontología, la persona ya ha tenido tratamientos para dolor crónico y complementa con esta evaluación. Sí, complementa porque evidentemente disminuye lo que es la ingesta de fármacos. Hay pacientes que se agotan de doctora, no quiero tomar carbamazepina o quiero disminuir la dosis y ayuda perfectamente. Y haces bloqueos con anestesia, En este caso, la terapia neural es un anestésico llamado procaína, procaína, donde se hacen pequeñas diluciones, se coloca microdosis en puntos estratégicos a través de lo que, así como existe en la medicina china, los meridianos de acupuntura, existen lo que son las metámeras, que es la conexión que hay de la piel al sistema nervioso. Es un mundo nuevo y siempre ahora con terapias que están siendo acompañando a lo que es la medicina tradicional. En el mundo del dolor crónico es algo que se agradece, porque un paciente con dolor crónico, sobre todo un dolor crónico a nivel facial, es un paciente que no tiene calidad de vida, un paciente que está incapacitado. Y por eso es que cuando llega el paciente con ciertas sintomatologías o signos, en mi equipo multidisciplinario integramos al fisioterapeuta, al otorrinolaringólogo, porque realmente la cavidad bucal nos pertenece a muchas especialidades. Todos.
Sí. Estábamos conversando antes de empezar el programa que tenemos varios años trabajando en conjunto Ujú. refiriéndonos a los pacientes, Sí. porque ella ofrece una serie de terapias que son coadyuvantes y Ujú. nosotros con la tecnología láser, pues bueno, siempre tratamos de innovar. Nos ha ido bastante bien en estos años de trabajo. Sí, sí. Cuéntanos una cosa, ¿esta terapia desde qué edad la puedes aplicar? En el adulto, el niño Solamente en adultos. llevar una, o sea, que un niño reciba una inyección, yo no lo recomiendo. Ujú. Sin embargo, siempre lo he Adultos siempre aplicado en mayores de 18 adultos. años. Sí, a adultos mayores siempre mayores de 18 18 21. años. Sirve mucho también para disimular un poco los que son los queloides, porque la terapia neural en realidad, yéndome hacia el área de terapia neural, Ujú. ayuda al estímulo del colágeno, genera la fibrogénesis, por lo cual disminuye, O sea que lo usamos obviamente, en dolor crónico y esa, en cicatrización. sí, disminuye, por supuesto, esas dimensiones de las cicatrices como tal. Y recordemos que también cada extracción dentaria actúa como una cicatriz. Eso Sí, genera claro. una interferencia. Y ahorita está el boom sobre que, bueno, no utilicemos ciertos tratamientos de conductos, hagamos extracciones, cuando en Sí, realidad eso se está sí. escuchando de nuevo. Pero fíjate que en este caso, una de las opciones terapéuticas es colocar terapia neural en la cavidad bucal, o sea, aplicar ontología neurofocal. Solo que, bueno, cuando se trabaja desde el temor o desde que, mira, no te hagas esto porque te va a pasar esto, existen otras terapias que te ayudan a generar homeostasis o que se te equilibre el organismo. Entonces, a través de la terapia neural puede ser una buena terapia complementaria para darle respuesta a estos pacientes que tienen dolor crónico y que también se han realizado exodoncias y que por supuesto estimula la fibrogénesis, estimula la cicatrización y obviamente la homeostasis. Muy bien. Si el que está en su casa dice, bueno, esto me interesa, ¿cómo te contacta? A través de mis redes sociales, a través de mi página web, ¿Qué es? es www.dra.narelisloreto.com, mi Instagram, dra.narelisloreto y mi Ujú. canal YouTube, dra.narelisloreto. Maravilloso. Y si no lo ubican, como siempre les digo, @respira libre a través de nuestro Instagram y los especialistas que están aquí van a estar a la mano de usted. Muchísimas gracias, Nadeli, Gracias, por doctora. estar aquí y usted manténgase aquí en Respira Libre. Vienen cosas interesantes. Chao. Respirando Asuntos de Mujeres. Y en nuestro segmento Respirando Asuntos de Mujeres estamos con el doctor Carlos Lugo León, ginecobstetra, y vamos a hablar acerca de embarazo saludable y consejos para futuras madres. Bienvenido al segmento. Muchísimas gracias, doctora. Espero, bueno, cumplir con los objetivos. Claro que sí. La futura mamá que está viéndonos allá detrás de cámara en su casa y dice, Dios, qué incertidumbre, ¿qué debo hacer? ¿Qué consejo le da? Bueno, lo más importante y lo que siempre debemos pregonar es acudir a la consulta preconcepcional. Realmente no estamos acudiendo a una consulta previa al embarazo y estamos llegando de manera tardía. Haciendo una consulta preconcepcional podemos investigar si hay algún tipo de patologías, si hay algo que debamos corregir, hacer algunas recomendaciones para que ese embarazo verdaderamente pueda ser saludable. Y si ya no fuimos a la consulta preconcepcional, sino que ya vamos cuando estamos embarazadas, ¿qué Sí. podemos hacer? Lo más importante es llegar lo más temprano posible a la consulta. En la consulta lo ideal es que estemos, cuando sepamos que estamos embarazados, acudamos a la consulta. ¿Por qué? Bueno, es importante poder saber la localización de ese embarazo, saber si ese embarazo está localizado de manera intrauterina e iniciar con algunos estudios de laboratorio para poder determinar cómo está todo. Asimismo, comenzar con el ácido fólico y el hierro, que es fundamental y que nos va a ayudar a evitar algunos problemas, como lo son los defectos del tubo neural, como lo son la anemia, que más adelante puede darnos parto antes de tiempo o parto pretérmino. Asimismo, también tenemos que conversar con la paciente sobre los hábitos de alimentación. La paciente embarazada debe alimentarse de manera sana, con una dieta que principalmente sea hiperproteica, que tenga más cantidad de proteínas, menos cantidad de carbohidratos, que hayan frutas y vegetales
Y asimismo también que haya agua, por lo menos 2 litros de agua al día es fundamental para que ese embarazo vaya de la mejor manera posible. Y pacientes fumadores que tenga Bueno, muy claro que feto de menor tamaño cuando fuman, mi madre. ciertamente aquellas pacientes que tienen el hábito tabáquico que no lo logran dejar en el embarazo, pues evidentemente van a presentar, como usted lo está diciendo, fetos de pequeño tamaño o pequeños para edad gestacional o fetos con restricción del crecimiento fetal. Es importante que la paciente embarazada no consuma ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, porque cualquiera de estas sustancias van a hacer que el desarrollo principalmente del sistema nervioso central sea un poco desfavorecido para estos fetos. Y ya una vez que vamos a la primera consulta, en nuestro país, ¿cada cuánto se debe asistir a la consulta para hacer un eco o para hacer evaluación solamente? O la parte de preguntar la historia clínica y ese embarazo llegue a feliz término. Sí, ciertamente comenzamos lo más temprano posible, investigamos algunos factores de riesgo y debería acudir la paciente por lo menos cada 4 semanas a la consulta. Después la semana 32 debería ser un poco más frecuente, cada 3 semanas, llegando a la semana 36 para que sea cada semana y llegar luego al término del embarazo por encima de las 39 a 40 semanas para poder finalizar la gestación. Y cada consulta con un eco. Bueno, Venezuela Es maravillosa. Sí, exactamente. Aquí en Venezuela le hacemos ecografía a la paciente cada vez que está en nuestra consulta. Eso nos ayuda a poder determinar y hacer un seguimiento un poco más expedito y más puntual de algunas patologías del crecimiento, sobre todo del desarrollo del sistema nervioso central y del desarrollo del corazón, así como el crecimiento fetal, la evaluación del líquido amniótico y los parámetros Doppler, que no es más que ver cómo están los flujos sanguíneos para poder determinar si todo va bien. En otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, se hacen nada más 3 ecografías importantes, primer, segundo y tercer trimestre. Aquí, como usted bien lo está diciendo, tenemos la maravilla de tener en casi todos los sitios, tanto públicos como privados, un equipo de ultrasonido al lado que es la herramienta fundamental para nosotros. ¿Alguna prueba particular que debe hacerse para descartar diabetes gestacional en algún trimestre en particular? Pruebas que diga la paciente, oye, estoy en el trimestre tal o en el mes tal, tengo que hacerme esto. Sí, es fundamental que la paciente en cada trimestre se haga exámenes de rutina, exámenes de laboratorio, hematología completa, química sanguínea, que también investiguemos cómo está la serología, HIV, BRL, hepatitis B. También debemos investigar en primer trimestre con la ecografía cómo está ese feto y descartar la posibilidad, sobre todo lo que nos dedicamos a los embarazos de alto riesgo, a la medicina perinatal o medicina materno-fetal, investigar si hay más riesgo de preeclampsia, haciendo tamizaje de preeclampsia, haciendo tamizaje para parto pretérmino y haciendo tamizaje para cromosomopatías o síndrome de Down, que es lo más frecuente, lo que más uno escucha. Pero también en el segundo trimestre podemos hacer despistaje de diabetes gestacional entre las 24 y 28 semanas, con una curva de tolerancia a la glucosa. Y también podemos investigar algunas otras patologías, por ejemplo, exámenes de orina de manera rutinaria. Es importante porque las pacientes embarazadas pueden hacer infecciones urinarias a repetición y las infecciones, bien sean urinarias, vaginales, hasta infecciones a nivel de la esfera dental, puede provocar parto antes de tiempo. Es fundamental investigar todo tipo de infecciones y patologías metabólicas como la diabetes gestacional. ¿Amniocentesis cuándo se recomienda? Bueno, la amniocentesis, aunque está muy estigmatizada, es un procedimiento que en manos expertas es muy segura y se debe utilizar en aquellas pacientes que tengan alto riesgo o que estemos sospechando que haya una alteración genética en estos fetos. Generalmente uno hace el tamizaje del primer trimestre entre las 11 y 13 semanas más 6 días. Evalúa también algo que se llama prueba combinada, utilizando proteína asociada al embarazo y beta-HCG. Y si sumamos todos esos criterios y nos da un riesgo elevado, por encima de las 16 semanas pudiéramos hacer la toma de muestra del líquido amniótico para entonces de esa manera determinar si la carga genética de este feto es positiva para una trisomía 21, también hay trisomía 18, 13 u otro tipo de trisomía. Hay pruebas que podemos hacer antes, como la biopsia de vellosidades coriales, que también nos puede ayudar de manera más temprana, entre las 11 y 13 semanas, a determinar la carga genética de este feto. Yo creo que, como siempre digo en nuestros espacios, tiene que acudir y ser evaluado por un especialista. ¿Cómo lo contactan? Bueno, estoy en Policlínica Metropolitana a través del 0412-985-9014 y mis redes sociales dr.lugocarlos, que es el Instagram,
y el Facebook. Estamos a la orden. Y si no, como siempre, @respiralibre para que nuestros especialistas estén a su mano. Muchísimas gracias, de verdad, por la Gracias. entrevista. Espero que haya sido de su provecho. Quédese con nosotros. Respirando Asuntos de Niños. Y en nuestro espacio, Respirando Asuntos de Niños, estamos con la doctora Sandra Neri, gastropediatra. Y vamos a hablar acerca de los trastornos gastrointestinales comunes en niños. Bienvenida. Muchas gracias. De verdad que este es un tema que nos interesa a todos en casa. ¿Qué es lo más común que tienen nuestros niños? Bueno, una de las entidades más comunes que podemos ver en la consulta con los pacientes pediátricos es siempre el dolor abdominal. Es una de las cosas que más le preocupa a los padres, pero no solamente eso, el estreñimiento también es un motivo de consulta sumamente frecuente en la población infantil en cualquier grupo etario. Además, existen otras entidades como el reflujo, que también lo padecen los niños desde muy tempranas edades, síntomas como el cólico del lactante, problemas como cuando se ponen amarillos los bebés en los primeros días de vida. Y básicamente esos son los más comunes y por supuesto existen múltiples emergencias dentro de la esfera gastrointestinal como hemorragias digestivas, como cuando se tragan algún cuerpo extraño que ponen a correr a toda la familia y un sinfín de causas que motivan a los familiares a llevar a los pacientes a consulta. Empecemos con este de cuando se ponen amarillos los niños, la ictericia neonatal. Vamos a empezar con eso. Sí, ese es un tema sumamente importante, sobre todo porque existe algo que conocemos como la ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica es aquel bebé que se pone amarillo generalmente después de las 72 horas de que nace y que puede durar hasta 14 o 21 días dependiendo de la alimentación que recibe este niño. Pero ojo, existen síntomas que siempre tienen que ser de alarma para los padres, para los pediatras, y es cuando este niño supera los 14 o los 21 días de ictericia o de que esté amarillo o que tenga evacuaciones que cuando haga pupú, estas sean de color claro. Es lo que nosotros conocemos como la acolia, sí, claro, que son las evacuaciones de color blanco grisáceo. O sea, no es la coloración esperada amarillenta o un poco verdosa que pueden tener los bebés. Y otro síntoma que llama la atención es cuando hacen una orina sumamente oscura, color Coca-Cola, que está relacionado a la ictericia también. ¿Y cuál es la importancia de que esa patología salgan corriendo y busquen la evaluación del niño? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué puede tener el niño? Es sumamente importante descartar que no existan alteraciones anatómicas que estén produciendo este cuadro, porque cuando es así, esto se tiene que diagnosticar tempranamente, porque se debe resolver antes de los 60 días de vida para garantizar una evolución satisfactoria. Y estoy hablando de la 13 de las vías biliares, que es una de los diagnósticos que más importante es de descartar en un niño con ictericia. Por eso quise empezar por ahí. Luego pasamos a la segunda que tú dijiste, que es muy frecuente, el estreñimiento en los niños. ¿Cómo se debe tratar? Bueno, el estreñimiento realmente es algo multifactorial y que va a depender también de la edad en la que aparezca. Porque normalmente esto puede aparecer en niños tan chiquitos como 6 meses o en niños de 2 años, 3 años o cuando empiezan a ir al colegio. Entonces es importante siempre descartar que en el entorno, no solamente de la familia, sino los hábitos de alimentación y que no exista alguna enfermedad que esté condicionando este estreñimiento. Pero eso es en la menor parte de los casos. El 90% son de origen funcional y tienen que ver en relación a hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, ya que el sedentarismo también contribuye a la aparición de estreñimiento. Y pues hábitos de la familia y del entorno. Y otra cosa que quisiera que usted que está en casa estuviera atento, los cólicos, porque la medicación que se le da a los niños para los cólicos puede resultar mortal. Vamos a hablar un poquito de los cólicos.
El cólico es una de las entidades que más produce preocupación en los familiares, ya que tenemos que entender o tener muy claro cuál es el diagnóstico de un cólico o cuál es el síntoma del cólico. El cólico no es más que un episodio de llanto intenso que tienen los bebés normalmente entre el mes o hasta los 4 meses de edad. Eso va a variar de cada bebé, y que es un llanto que no lo calma absolutamente nada. En esos episodios de llanto el niño se pone rojo, llora y no lo calma nada. Esto puede durar media hora o incluso hasta 3 horas de llanto continuo, pero algo muy importante que es cuando cesa el cólico, el niño vuelve a un estado normal como que si no hubiese tenido nada. Es decir, entre un episodio de cólico y otro, el niño está normal, come, juega, crece, y no tiene ninguna otra patología o nada más que llame la atención. Y el cólico es algo fisiológico. Fisiológico quiere decir que no está relacionado a ninguna enfermedad, es decir, forma parte del mismo crecimiento y desarrollo gastrointestinal de este niño. Pero por supuesto, es importante la evaluación para descartar que no exista ninguna enfermedad que lo esté condicionando. ¿Y la medicación que se tendía a utilizar antes para los cólicos? Bueno, realmente eso es algo que siempre ha estado en entredicho, porque el cólico del lactante, al ser una entidad fisiológica, no debería tener medicación. Tiene tratamiento como tal. Existen estudios que avalan el uso de algunos fármacos y en especial un tipo de probiótico en particular que se ha relacionado a una mejor evolución, a una disminución en el tiempo del llanto, pero no a que lo cure o lo quite, porque forma parte del desarrollo y a la madurez del tracto gastrointestinal del bebé. Y esa es una de las razones por lo que le traemos especialistas hasta su casa, para que usted esté bien informado y siempre acuda a la consulta como debe ser. ¿Cómo te contactan? Me pueden contactar a través de mis redes, Gastro-Piso Peques, o en el Centro Clínico La Urbina, en AT Kids y en Gastropet Caracas. Muy bien, y si no, a través de @respiralibre. Todos nuestros especialistas están a su mano. Muchísimas gracias por esta aclaratoria tan importante de las patologías gastrointestinales de niños. Y usted manténgase acá, en Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega. Y hasta la próxima sonrisa.